buenos días. La intención de esta entrevista es realizar un análisis sobre este primer gobierno que ha ejecutado el presidente Petro mediante su conocimiento político. Entonces me gustaría iniciar preguntándole a usted qué opina sobre los manejos que ha llevado el presidente en los diferentes ámbitos. A mí me parece que ha sido acertada el manejo que ha hecho, digamos, de la cosa política durante este mes. Me parece que su gabinete ministerial es muy capaz, con excepción tal vez del ministro de Transporte, pero de resto me parecen ministros capaces y comprometidos. Además intachables, ¿no? Lo cual es muy importante. Por otro lado, creo que ha logrado comunicar muy bien sus intenciones, lo cual le ha granjeado una favorabilidad de más del 70%, es decir, la gente en general percibe que está haciendo las cosas bien. Creo que las visitas a las regiones han sido muy importantes, a lugares sensibles como Ituango, el Catatumbo, Buenaventura, en donde hay mucha violencia y mucha pobreza y se necesita la presencia activa del gobierno nacional. Creo que su presencia allí ha sido muy importante porque si bien todavía no ha pasado nada, hasta ahora llevamos un mes, sí ha transmitido el mensaje que el gobierno nacional está preocupado por esas regiones periféricas que nunca habían tenido atención del gobierno. Pienso que los traspieses o las pocas metidas de pata que ha habido creo que se han manejado con solvencia. Se nota, cierta inexperiencia en algunos funcionarios que nunca han estado en el gobierno nacional y eso es comprensible, pero creo también que se nota también su capacidad o su voluntad para aprender, ¿no? Y establecer una mejor forma de gobernar. En particular estoy pensando en la ministra de Minas, por ejemplo, pero que a tiempo ha logrado tener una actitud constructiva frente a su respuesta a los medios, y también creo que hay mucho machismo, en la forma como lo han linchado, ¿no? Ese maltrato no se lo hacen a un ministro hombre, ¿sí? Entonces ahí también creo que pesa mucho eso. Siento que ha dejado en claro, cuáles son sus propuestas, su vocación. En ese sentido la gente recibe un mensaje claro de para dónde va el gobierno, que eso es muy importante porque eso permite crear un relato con el que la gente se identifique, que ese fue el gran problema que tuvo el gobierno de Iván Duque, que nunca logró construir ese relato. Uno no sabía si el gobierno era el de la seguridad o el de la economía naranja o el de qué, ¿sí? Este gobierno se la ha jugado por un discurso de la vida, de la paz, de la equidad, y creo que en ese sentido la gente lo identifica claramente con esos valores, y eso es un triunfo del gobierno desde el punto de vista comunicacional, o sea, haber logrado transmitir un relato con claridad. Creo que lo que hizo con las cúpulas de los militares y de la policía estuvo muy bien. Había que sacar a toda esa cantidad de corrompidos de las fuerzas militares y poner gente nueva. Además es un golpe de autoridad, en el sentido de que cualquier militar sabe o cualquier policía sabe que lo pueden echar. Si echaron a los 60 generales más antiguos, a cualquiera lo pueden echar, y eso le da un gran liderazgo al gobierno frente al ejército y a la policía para implementar su agenda. Veo con mucho optimismo la apertura de diálogos con el ELN y con las bandas criminales y con las disidencias de las FARC. Ya hay unas noticias impactantes como el cese al fuego en Medellín de las bandas que están dispuestas a entrar a negociar con el gobierno, la reanudación de los diálogos con el ELN en La Habana, la voluntad que han expresado las disidencias de sentarse a negociar con el gobierno. Eso creo que es muy importante, no hay tiempo que perder, eso tiene que comenzar ya y está comenzando ya, y creo que eso es también un logro. Creo que incluso cuando se ha salido, de su rol conciliador, también lo ha hecho bien. Sí, cuando alguna vez Iván Duque estaba llenando la CREC con sus amigotes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y él dijo: no nos provoquen, ¿sí? Les advierto que no nos provoquen. La gente lo acusó de agresivo y tal, pero no, yo creo que es importante. O sea, una cosa es que la política sea del amor y otra cosa es que sea ingenua. Yo creo que en este sentido el gobierno no se ha mostrado ingenuo, al contrario, ha sabido plantear los debates. Sí, proponer sus posiciones frente a la opinión pública, defenderse de los ataques de la oposición, y bien. Siento tal vez, a mi juicio, que lo único que se manejó con un criterio demasiado parroquial fue lo de Nicaragua, en el sentido de que se abstuvo Colombia de asistir a la sesión de la OEA porque hay todos unos temas sensibles con Nicaragua, no solamente lo que se supo de la negociación humanitaria para liberar presos políticos, sino toda la negociación frente a las aguas territoriales de uno y de otro país. Entonces yo creo que era mucho más inteligente haberse hecho lo que se hizo, pero el escándalo mediático, sobre todo de algunos periodistas bien pensantes que obligaron a
al ministro a salir a decir que condenaba al gobierno de Nicaragua y que condenaba las violaciones a los derechos humanos, me pareció una torpeza, pareció un parroquialismo espantoso. La Cancillería no está para darle gusto a Daniel Coronel, la Cancillería está para velar por los intereses de Colombia. Entonces en este momento Daniel Coronel está muy tranquilo porque el gobierno salió a decir que Ortega era un dictador, pero los pescadores de San Andrés están muertos del pánico porque no van a poder pescar. Entonces, ¿para qué está un gobierno? ¿Para garantizar que la gente pueda comer o para darle gusto a los periodistas? Entonces eso sí creo que no me gustó cómo se manejó, me pareció muy parroquial, se dejaron llevar por la calentura mediática, pero en general pienso que ha comenzado con buen pie, ha transmitido un mensaje claro, la gente lo percibe, la gente siente que el gobierno sabe para dónde va, eso es fundamental y creo que eso se refleja en su alta favorabilidad. Bueno, cuando usted habla de que este gobierno no se ha mostrado ingenuo respecto a la paz, ¿no podríamos determinar esto con lo que está pasando y el reciente comunicado del ELN cuando le dice al presidente que paz total no va a haber, que las guerras son necesarias? No, a lo que se refiere Petro es al desmantelamiento de las organizaciones criminales, que eso ya sería un salto enorme. Somos el segundo país con más organizaciones criminales en todo el mundo después del Congo, y en democracia, y en una de las democracias más estables de la historia, ¿sí? Es decir, es un contrasentido. Un país profundamente desigual, profundamente violento, pero profundamente estable. Entonces yo pienso que el debate ahí no puede ser semántico, es decir, filosófico. ¿Qué significa la paz total? ¿Sí será total la paz? ¿Es posible la paz absoluta? ¿Los conflictos son necesarios en una sociedad? No, yo creo que el debate no pasa por ahí, el debate es práctico. Incluso creo que la propia negociación con el ELN se ha planteado en términos que son que dan para pensar que es una negociación que va bien encaminada. El ELN es muy diferente de las FARC. No es una organización piramidal y jerárquica con la que tú negocias con la cúpula y desmovilizas 13.000 combatientes, no. Esto es más como una confederación en donde el componente militar es secundario. Hay muchos más miembros del ELN sin armas trabajando en la vida civil que guerrilleros de armas. Entonces, para poder desmovilizarlos no es tan sencillo como dar la orden. Y por otro lado, el ELN desde los años 90 viene diciendo que ellos no quieren un diálogo o una negociación política con el Estado, que ellos no van a dejar las armas y que ellos no se van a someter al Estado, que lo que ellos van a hacer es deponer las armas, es dejar de disparar, a cambio de que el gobierno habla un diálogo nacional, o lo que en su momento se llamó una convención nacional, en donde el gobierno negocie con las comunidades, no con el ELN. El ELN no tiene nada que negociar. Lo que el ELN quiere es que el Estado negocie con las comunidades para superar los graves problemas de desigualdad y de miseria que tiene este país. Entonces creo que la negociación como está planteada con el ELN va bien encaminada, porque no se ha hablado ni de desmovilización, ni se ha hablado de entrega de armas, nada de eso no se ha hablado, porque eso no está en la agenda de ellos. Imponérselos ahora es romper la agenda. Y el Danilo Rueda, el alto comisionado de la paz, pues es un hombre, digamos, que conoce al ELN, ¿sí? Su organización ha podido compartir con ellos en territorios, en fin, es decir, son cercanos, ¿sí? Los conoce, les conoce el lenguaje y es la persona indicada, sin duda, para ese trabajo. Yo pienso que esas declaraciones que se hacen ahora son normales en el momento de una puja política, ¿sí? Pero a la hora de sentarse a negociar eso pasa a segundo plano. A la hora de sentarse a negociar, digamos, los términos, las palabras, los adjetivos, que si es total o parcial, que si es la paz de los espíritus o la paz integral, que eso no importa. Eso es algo que se debate hacia la galería, eso es un debate más por el relato. Ya sentados en la mesa de negociación, yo supongo que habrá un sentido práctico por parte de unos y otros y se avanzará, ojalá, en una... por lo menos en un cese al fuego y en una superación del conflicto, al menos con el ELN, eso sería importantísimo avanzar en eso. ¿Piensa usted que el gobierno está siendo contradictorio, por ejemplo, con las alzas del combustible? Ya que en los años antepasados en el gobierno Duque, Petro, Gustavo Bolívar, se manifestaban sobre esto y convocaban a la gente a marchar sobre el alza del combustible. Ahorita un galón podría estar costando 16.000 pesos. ¿Qué piensa usted de esto? No hay contradicción. Lo que se llamaba manifestarse no era por el alza en los combustibles, era por todo. Era porque había desgobierno, porque había violencia, había corrupción, había pobreza, el gobierno no hacía nada, ¿sí? Y
y había que reclamarle. En ese sentido creo que el llamado al paro nacional fue un llamado justo. No, ahora toca subirle el precio a los combustibles porque el combustible en Colombia está subsidiado. Ese subsidio se paga con un fondo y ese fondo tiene que ser alimentado mes a mes. Y el gobierno de Duque llevó casi un año sin alimentarlo. O sea, hay un déficit de alrededor de 40 billones de pesos que hay que sacarlo de alguna parte. Y pues como el gobierno de Duque no previó ese dinero o se lo gastó en otra cosa, entonces hay que sacarlo de alguna parte. Es decir, toca reducir ese subsidio sí o sí para seguir manteniendo, digamos, la producción. Yo creo que en este momento el problema no es tanto la incoherencia, el problema ahora es comunicar de una manera clara esa decisión y que la gente entienda que es necesaria, que la gente entienda que es inevitable, que es temporal, que no es culpa del gobierno, que no es simplemente subir precios por subir precios, sino que hay un hueco estructural en el fondo de estabilización que dejó el gobierno anterior que toca cubrirlo y o se cubre con deuda o se cubre con impuestos, ¿sí? Entonces, digamos que por un lado se va a hacer la reforma tributaria para cobrarle más a los ricos, pero pues la situación fiscal del país es dramática. Es decir, cuando se decía que el gobierno Duque había dejado la olla raspada, es cierto. Si no solamente no dejaron un peso, sino que dejaron deudas por cantidades y dineros a futuro comprometidos por millones. Entonces, el gobierno entrante llega con las manos atadas en términos fiscales y necesita de alguna manera liquidez. Entonces, por eso la reforma tributaria, digamos, progresiva que se ha propuesto y por eso esta medida de subir los precios de la gasolina que seguramente van a tener un impacto terrible, seguro, pero pues es que no hay de otra. ¿Es eso o empezar a vender Ecopetrol o empezar a vender carreteras o empezar a vender, sí, o endeudarnos aún más? No, nos toca asumir ese costo, es parte de la, digamos, de lo que llamaría la apretada del cinturón para superar el momento de crisis fiscal y ojalá pues sea temporal. Perfecto. Ya para finalizar, ¿qué impactos le ve usted al país según cómo llevan este gobierno a futuro? Sí, ¿qué consecuencias? No, ni idea. Es decir, hacer predicciones es muy complicado. Yo creo que este periodo de luna de miel va a durar más o menos hasta por lo menos un año. El próximo es un año electoral. En octubre hay elecciones a alcaldías y gobernaciones y consejos y asambleas, entonces de alguna manera se vuelve a barajar. La oposición va a aprovechar todo lo posible durante este año para torpedear el gobierno para poder obtener cuotas de poder en octubre del año entrante. Ya el propio Uribe lo dijo, así con esas palabras. Yo veo al gobierno haciendo propuestas muy audaces, lo veo con un apoyo popular importante, veo a la oposición muy desdibujada, muy desconcertada. No tienen que proponer, no tienen que quejarse, ¿sí? Las máximas quejas es porque Irene, la ministra de Minas, regañó a los periodistas o porque el senador otro se emborrachó, pues, tonterías, ¿sí? Pero no hay una sola crítica de fondo ni una sola propuesta de fondo también. Es decir, yo siento a la derecha muy desconcertada, muy acéfala, ¿sí? Veo a María Fernanda Cabal proyectándose como candidata presidencial sin duda, ¿sí? Es la más inteligente de todos ellos, sin duda. Entonces seguramente va a liderar esa propuesta. Uribe lo veo cada vez más disminuido y cada vez más debilitado, no solo físicamente, además tiene cáncer, ¿no? Se va a morir pronto, ¿sí? Entonces, sino además emocionalmente también debilitado y derrotado. Entonces yo siento que el uribismo ya cada vez va a significar menos, digamos, dentro de la ecuación política en Colombia. No, yo veo al gobierno por un lado tratando de implementar sus reformas estructurales y por el otro lado apagando incendios como el de la crisis del precio del petróleo, por ejemplo. Toca subirle porque, no, toca subirle. La crisis climática que ya se avecina, ya sabemos que se viene un invierno de los más duros, lo que va a implicar inundaciones, destrucción de cosechas, en fin, todo el gobierno va a tener que estar ahí. No veo una disminución de la violencia a corto plazo. Sí, es más, es posible que haya incluso un recrudecimiento, pero eso, digamos, es también parte de la dinámica de las negociaciones, ¿no? Los grupos intentan llegar fuertes a la mesa, hacen actos violentos para llegar con fuerza, pero eso es normal. Eso luego, digamos, si se logra negociar con inteligencia, pues desactivas el grupo y deja de haber violencia. Lo veo con una relación bastante constructiva con los medios de comunicación y en general veo a los medios de comunicación tradicionales en una actitud respetuosa con el gobierno. Yo pensé que iba a ser peor, yo pensé que todo iba a ser como Semana. ¿Sí? Y no, en general los medios, digamos, creo que han tenido una actitud bastante prudente, respetuosa con el público a la hora de informar sobre el gobierno, pero eso en cualquier momento puede cambiar, ¿sí? Es decir, aquí los medios, como sabemos, no obedecen a su responsabilidad como medios, sino a intereses, ¿sí? Entonces, dependiendo también de cómo se dé la correlación de fuerzas,
el comportamiento de los medios no, nos va a permitir también ver como por dónde van los tiros. Yo lo veo así, yo digamos lo veo como despertando mucho entusiasmo en la gente, por lo menos el primer año, ¿sí? Con una derecha desconcertada, unos medios de comunicación expectantes, fortaleciendo lazos con los demás países latinoamericanos, lo cual es muy importante. Y ya las elecciones de octubre son ya otro momento político y ahí arranca otro ciclo. Entonces, yo digamos te daría esa respuesta de aquí a un año. Y ya estoy aventurándome un montón, ¿sí? Porque estamos haciendo predicciones sobre el futuro que no creo pues que no sabemos si se van a cumplir. Y respecto a los tratados de paz, la continuación de FARC con el ELN. Pues el de la FARC hay que implementarlo a cabalidad, ¿sí? Hay que garantizar que no los maten, hay que invertir el dinero para los PEDETs y para los PENIS y para la sustitución de cultivos y para el fondo de tierras y para la modernización del campo, y hay que fortalecer y apoyar a la JEP para que continúe con su labor de esclarecimiento de la verdad. No, el tratado de paz con la FARC hay que cumplirlo, básicamente, y Petro ha dicho que lo va a cumplir. Con el ELN pues es más complicado por lo que te dije, ¿sí? El ELN es federal, no es un solo comando, son varios grupos unidos y muy diferentes entre sí, ¿sí? Nada que ver el de Chocó con el del Catatumbo, con el de Arauca, muy distintos. El mando central o los negociadores llevan 4 años en La Habana desconectados de la gente aquí, ¿sí? Entonces hay que ver que recompongan esos vehículos de comunicación. Con el ELN siempre ha sido más difícil, pero yo soy optimista, yo creo que se puede avanzar. Si no se logra terminar en el gobierno Petro, pues ojalá que el siguiente gobierno los continúe. De hecho, lo que va a hacer Petro no es arrancar de cero, es continuar lo que comenzó Santos y Duque dejó en stand-by, ¿sí? Pero el proceso ya está, hay unos preacuerdos incluso, en fin, la idea es arrancar de ahí y no perder tiempo. Yo soy optimista, moderadamente optimista con el ELN. Con los demás grupos yo sí soy optimista. Yo sí creo que no es casual que incluso desde antes de la elección ya gente de Petro estaba hablando con comandantes de grupos criminales y tal para ver cómo se iban a desmovilizar, sino por ejemplo la tregua de las bandas de Medellín, ¿sí? Que llevan 15 días sin dar un tiro, justamente porque están negociando en secreto, pero negociando con el gobierno. Estructuras que eran de las FARC como la Goberta Ramos o la Carolina Ramírez quieren negociar, ¿sí? La segunda Marquetalia, el otro grupo, el que era de Gentil Duarte, también quieren negociar. Y yo creo que con ellos es más sencillo, porque la negociación con ellos no es política, es una negociación de sometimiento a la justicia. Ustedes les damos 5 años de cárcel, ustedes entregan lo que tienen, confiesan sus crímenes, piden perdón, ¿sí? Hacen un resarcimiento a las víctimas y se van 5 años por cárcel, como se hizo con los paramilitares. Eso yo lo veo más fácil, ¿sí? Eso yo lo veo más sencillo. Ahora, dice Ariel Ávila que de los 40 y pico de grupos ya hay contactos y vainas avanzadas con 25. Si tú desactivas esos 25 grupos, estás desactivando alrededor de 30.000 hombres en armas, que es un montón, eso es un ejército, ¿sí? No estoy seguro de que todos los grupos se vayan a vincular. Eso, por ejemplo, habría que esperar a ver, ¿sí? Cómo se plantee, porque ahí hay de todo. Hay unos grupos más politizados, otros no, otros son simplemente unas bandas de narcos, ¿sí? Entonces toca mirar con cada grupo en concreto. Unos tienen control territorial, otros no. Unos están en disputa con otros grupos como la Constru y la empresa y los urabeños en Buenaventura, y otros en cambio tienen el monopolio como el Clan del Golfo en Urabá, por ejemplo, ¿sí? Entonces cada región, por eso es tan importante los diálogos regionales, ¿sí? Porque no es el gobierno nacional el que monopoliza todo el tema de diálogo, sino que los gobernadores, los alcaldes pueden empezar a llegar a hacer acuerdos parciales con los grupos armados en sus regiones para que le bajen a la violencia. Entonces hay que esperar. Yo en general soy optimista. Yo creo que si se le cumple a las FARC, eso va a ser un gran precedente para que el ELN se entusiasme también. Parte de la reticencia del ELN es el incumplimiento con las FARC. Nos van a hacer lo mismo, ¿sí? Y con los demás grupos criminales o con los grupos criminales, pues yo sí pienso que puede haber allí unos buenos resultados, de pronto no totales, o sea, no que todos los grupos se desmantelen, pero con que desmanteles la mayoría ya es un avance gigantesco, ¿sí? Sobre todo en términos de control territorial, en términos de presencia del Estado en las regiones, en los barrios, ¿no? Hay zonas enteras del país donde no entra la policía ni el ejército, donde mandan son los criminales. Entonces, pues así no puedes pensar en la legitimidad de un Estado. Entonces, parte de construir esa legitimidad pasa también por ocupar el territorio y ocuparlo militarmente. Y como ya está visto que a bala no se puede, pues toca por las buenas, ¿sí? Entonces, yo en ese sentido soy, digamos, moderadamente optimista.